Antes de convertirse en uno de los nombres más oscuros de la historia, Adolf Hitler fue solo un joven perdido, frustrado y lleno de fracasos. Nada en los comienzos de su vida indicaba poder, liderazgo o grandeza, todo lo contrario. Lo que existía era rechazo, inestabilidad y una búsqueda constante de pertenencia. Hitler nació en 1889, en una familia marcada por la tensión. Su padre era autoritario, rígido y violento. La relación entre ambos fue conflictiva desde temprano. En casa, la disciplina se imponía por miedo, no por diálogo. Ese ambiente dejó huellas profundas en un joven que creció sin saber manejar la frustración. En la escuela, su rendimiento fue irregular, no era un alumno brillante y tenía dificultades para aceptar la autoridad. Desde joven, desarrolló la sensación de que el mundo estaba en su contra. No encajaba, no destacaba y acumulaba resentimiento en silencio. La única figura de afecto real era su madre. Cuando ella murió, en 1907, Hitler quedó emocionalmente devastado. La pérdida lo dejó sin rumbo, sin estructura y sin ningún apoyo sólido. Poco después, abandonó los estudios y decidió seguir un sueño que cambiaría todo en convertirse en artista. Ese fue el primer gran choque con la realidad y también el inicio de una serie de rechazos que moldearían su visión del mundo. Pero esto aún es solo el principio. Lo que ocurre después, en Viena, lo cambia todo. Y casi nadie lo cuenta con detalle. En Viena, la realidad fue aún más dura. Hitler intentó entrar 2 veces en la Academia de Bellas Artes y fue rechazado en ambas. Los evaluadores afirmaron que no tenía talento para la pintura artística. Para alguien que ya cargaba frustraciones profundas, esto fue devastador. Sin dinero, sin diploma y sin apoyo familiar, empezó a vivir en refugios y pensiones baratas. Sobrevivía con trabajos ocasionales y vendiendo pequeños dibujos. Era una vida marcada por la pobreza extrema, el aislamiento social y una sensación constante de humillación. Fue en ese periodo cuando algo peligroso comenzó a formarse. Viena, en aquel entonces, era un centro de tensiones políticas, nacionalismo radical y discursos antisemitas ya presentes en la sociedad. Hitler no creó esas ideas allí, pero estuvo en contacto con ellas a diario. Panfletos, periódicos y discursos inflamados empezaron a moldear su visión del mundo. El resentimiento personal encontró un objetivo externo. Las derrotas dejaron de ser fallos propios y pasaron a explicarse como resultado de fuerzas enemigas. Este desplazamiento de la culpa es un patrón psicológico conocido y extremadamente peligroso. Es importante aclarar, millones enfrentaron pobreza y rechazo sin volverse violentos. El contexto no justifica lo que vendría después, pero ayuda a entender cómo una mente inestable, sumada a ideas extremistas ya existentes, comenzó a radicalizarse. Viena no convirtió a Hitler en quien llegaría a ser, pero sembró las semillas que la historia entera pagaría caro por ver crecer. Y entonces llega la guerra, y con ella algo que nunca había tenido un propósito. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, algo cambió por completo. Para Hitler, la guerra no fue solo un conflicto militar, sino una oportunidad de pertenecer a algo. Por primera vez, tenía una identidad clara, una estructura y una causa que le daba sentido a su vida. Se alistó voluntariamente en el ejército alemán y sirvió como mensajero en el frente. Fue herido en varias ocasiones y vivió de cerca la brutalidad de la guerra de trincheras. El miedo constante, la muerte diaria y la destrucción absoluta se convirtieron en su nueva normalidad. Paradójicamente, ese horror le dio estabilidad emocional. La guerra le ofrecía reglas claras a amigo, enemigo, obedecer, resistir, algo que nunca había logrado construir en su vida civil. Testimonios de la época describen a un soldado disciplinado, reservado y aislado, pero profundamente comprometido con la causa. Cuando Alemania fue derrotada en 1918, el impacto fue devastador. Hitler estaba hospitalizado cuando recibió la noticia. Para él, la derrota no fue solo militar, sino personal. Sintió que le habían robado el único propósito que había tenido. Aquí ocurre un punto clave: la incapacidad de aceptar la derrota. En lugar de procesarla como un fracaso colectivo, comenzó a adoptar la narrativa de la traición interna. Esta idea no surgió de la nada, ya circulaba en la sociedad alemana, pero encontró en él un terreno fértil. Ese momento marca el verdadero punto de inflexión. La frustración, el resentimiento y la ideología se fusionan. Y lo que viene después ya no es un pasado desconocido, es el inicio de una tragedia histórica. Después de la guerra, Hitler regresó a una Alemania derrotada, empobrecida y humillada. La derrota y el caos político crearon un terreno perfecto para que sus resentimientos y frustraciones personales se transformaran en ideología radical. Su juventud, marcada por la pobreza,
La pérdida, la humillación y la frustración se combinó con discursos nacionalistas y antisemitas que circulaban en la sociedad. Así nació la visión distorsionada que más tarde usaría para manipular a millones. La idea de que la culpa de todos los males estaba fuera de sí mismo, en enemigos internos y externos. Es importante entender que estas ideas no surgieron de un vacío. Su pasado formó un terreno fértil para la radicalización en un joven rechazado por la sociedad y la academia, aislado y marcado por la muerte de su madre, que buscaba propósito y pertenencia. La Primera Guerra Mundial solo reforzó esta búsqueda, dándole estructura, identidad y un sentido de misión que nunca había tenido. El legado de estos primeros años es una advertencia histórica, la combinación de frustración personal, entorno social inestable y exposición a ideologías extremas puede producir consecuencias devastadoras. Conocer este pasado no es justificarlo, sino entender cómo se forman líderes que alteran la historia para siempre. Y así, los primeros años de Hitler revelan algo crucial: el peligro no surge de un día para otro, se construye en silencio, paso a partir de herida, fracasos y oportunidades que se aprovechan de la desesperación humana.